Sí, son las 14 horas pasadito y esta es la hora en que comienza el programa especial de Radio Corporación de Viña del Mar, destinado al análisis de los asuntos públicos, principalmente nacionales, pero también internacionales. Muy buenas tardes. Le saluda con mucho cariño a usted, estimada hermana que nos escucha ahí en su casa, estimado pastor que usted está en su oficina, y muchos hermanos trabajando también, ¿no es cierto?, en sus negocios, manejando sus taxis, etcétera, etcétera. Y creemos, sinceramente lo creemos, pastores, obispos, en todo el país que nos escuchan también, pero tienen la ventaja que también nos pueden ver, porque ellos están allí conectados a internet, viendo a través de la página web de la Radio Corporación de Viña del Mar, ¿no es cierto?, viendo nuestra imagen. Por eso que estamos mirándole a la pantalla y estamos levantando la manito para saludarles. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar una vez más con nosotros. Les saluda vuestro hermano en el Señor, un obrero del Señor Jesucristo, Rodolfo Torres, un profesor, un escritor, director ejecutivo de la ONG Chile Cristiano. Y este es su programa Coyuntura. Una salvedad importante: analizamos los asuntos públicos, pero desde la perspectiva evangélica. Desde la perspectiva evangélica, es decir, somos evangélicos profesionales que desde nuestra fe, desde nuestras doctrinas, desde el Evangelio de Cristo, analizamos la coyuntura, lo que está pasando en el país, de modo que lo que decimos es, en alguna forma, la aplicación práctica de la palabra de Dios. El tema que estamos tratando en nuestros programas son las candidaturas presidenciales. Este año 2017 hay elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país. Y como todos saben, llegamos a tener más de 40 candidatos. Pero como el tiempo ha ido transcurriendo, el proceso ha ido desarrollándose, ya las cosas se han ido acotando y ahora ya tenemos más o menos el primer paradero listo, definido. Se trata del domingo 2 de julio próximo. Ese día se celebran las primarias de dos conglomerados, de Chile Vamos y del Frente Amplio, porque como usted sabe, el conglomerado que se denomina la Nueva Mayoría tiene dos candidatos y los dos han decidido ir directo a la primera vuelta, siempre y cuando uno de los candidatos junte 33.500 firmas que lo apoyen, que lo patrocinen. Solamente la candidata demócrata cristiana está segura porque ella la presenta a un partido ya formalizado. Pero en el caso del otro candidato, don Alejandro Guillé, él tiene que reunir 33.500 firmas porque como no pertenece a ningún partido, postula como independiente. Bueno, de ese tema estaremos hablando hoy y dando algunos detalles desde el punto de vista cristiano, analizando las tres candidaturas de Chile Vamos y las dos candidaturas del Frente Amplio. Bien, una pregunta importante: ¿por qué nos interesa tanto a nosotros como evangélicos el tema presidencial? Le explico. Porque en Chile, nuestro país, el presidente tiene mucho poder. Fíjese que usted, un presidente, puede hundir al país y llevarlo hasta el infierno mismo. Y el presidente puede levantar al país y llevarlo hasta el cielo mismo. Porque la constitución política le otorga tal cantidad de atribuciones y de facultades al presidente que el presidente puede hundir el país o el presidente lo puede levantar. Usted nos pregunta, ¿es conveniente que cambiemos la constitución? Yo le diría que no, porque si bien es cierto, en la historia de Chile hemos tenido muchos presidentes, ¿no es cierto?,
que son contrarios a los valores cristianos, pero nosotros tenemos la ilusión que un día surgirá un presidente cristiano, un presidente evangélico que va a tomar al país y lo va a llevar hasta el cielo mismo. Bien, este programa Coyuntura es patrocinado por el pastor Marcos Chaparro de la Iglesia Cristo, tu única esperanza, y director ejecutivo de la Radio Corporación de Viña del Mar. La Iglesia Cristo, tu única esperanza, está ubicada en calle Valparaíso, número 1233, y las reuniones se celebran el día martes y jueves a las 19:30 y el día domingo a las 11 de la mañana. Le invitamos a venir a escuchar poderosos mensajes de la palabra de Dios. Y la Radio Corporación de Viña del Mar está ubicada en el tercer piso del edificio de la iglesia, y usted la puede sintonizar en el dial 900 AM. Pero lo más importante, en el resto de Chile y del mundo se puede sintonizar la programación de Radio Corporación y también ver así en formato de televisión a los siervos de Dios que conducen los programas, ¿no es cierto? Si usted digita en internet www.corporacionvdelmar.cl. Bueno, como ya usted lo escuchó, esta tarde solamente nos acompaña el hermano Jorge Castillo, porque nuestro querido hermano Vladimir no pudo estar con nosotros por algunos trámites que tenía que hacer. Porque nosotros jueves a jueves también, aparte de indicarle los datos de la iglesia, le comentamos acerca de los datos de la radio, es porque usted es siervo, usted es sierva del Señor, también puede tener un programa radial. Radio Corporación transmite las 24 horas del día. Usted tiene que acercarse aquí a la radio, exponer su proyecto, ver el tema presupuestario, y usted también puede entregar el mensaje que Dios ha puesto en su corazón a todos los hermanos de la provincia de Valparaíso y del país entero para que lo escuchen. Bueno, como usted sabe, nuestro programa consta de 3 secciones. Un mensaje que presenta la línea editorial del programa. La segunda sección, que es el debate o la conversación sobre el tema específico de hoy. Y la tercera es la hora de incidente, donde cada uno puede presentar una situación. Gracias, Jorge. Tienes una voz muy adecuada para la transmisión radial. Gracias, profesor. Y vamos a la primera parte entonces de nuestro programa, que es un breve mensaje basado en la palabra de Dios, una predicación, ¿no es cierto?, pero aplicada. Es una predicación aplicada a la realidad que estamos viviendo en nuestro país en estos días. Y la palabra de este jueves en la tarde se encuentra en Judas capítulo 1 y versículo 12. Judas capítulo 1 y versículo 12. Dice así la palabra de Dios: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Le invitamos a que usted pueda leer la epístola del apóstol Judas, porque tiene un solo capítulo y de verdad es súper instructivo para estos tiempos. Partamos diciendo que el autor de esta epístola es Judas, y como él mismo lo expresa allí, ¿no es cierto?, él es un hermano carnal del Señor Jesucristo, un hermano menor. Sin embargo, a pesar de que Judas es un hermano menor del Señor Jesucristo, él se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo, si usted lee el versículo 1 de esta epístola. Y esto de verdad es una descripción, digamos, un testimonio muy interesante y muy poderoso, porque se da el caso, ¿no es cierto?, en algunas ocasiones que nuestro Dios llama al ministerio a personas que también en la vida humana son hermanos de sangre, hermanos carnales, y a veces cuesta, ¿no es cierto?, que el siervo de Dios disfrute
el aprecio, disfrute el compañerismo y el apoyo de sus hermanos en el ministerio. Recuerde lo que dice el apóstol Juan allí en el Evangelio. Dice que al principio los hermanos de Jesús, sus propios hermanos, no creían en el Señor Jesucristo. Lo rechazaban, de verdad lo repudiaban. Cuando visitó Nazaret le dijeron: ándate y predica en las grandes ciudades. Si estás en esto, date a conocer, pero aléjate de nosotros. Porque a ellos les daba vergüenza que su hermano fuera un ministro del Señor. Pero ya pasó ese tiempo, los hermanos de Jesucristo se convirtieron, se entregaron a Dios, y aquí vemos a uno de ellos, a Judas, aun cuando era hermano carnal, hermano menor, él se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo. Qué maravilloso es cuando los hermanos, ¿no es cierto?, las personas que llevan un solo apellido, se reconocen entre ellos los ministerios que Dios ha repartido a cada uno por gracia y por misericordia. Ese comentario acerca del autor. Ahora veamos el tema de qué se trata esta carta, esta epístola, ¿no es cierto? En esta epístola, el apóstol Judas trata dos temas. El primero, exhorta a los hermanos a defender ardientemente los valores cristianos. Si ustedes leen el versículo número 3 de la carta, de la epístola, verá que allí dice que el apóstol Judas les exhorta a contender, dice, contiendan ardientemente por la fe que una vez le fue dada a los santos. El apóstol Judas le dice a los hermanos que leen la epístola: contiendan ardientemente, ¿no es cierto?, por la fe que una vez les fue dada. Bendito sea Dios. Amén. Y esta palabra del apóstol Judas en la Biblia, que es palabra de Dios para nosotros, esta palabra es la que nos autoriza a nosotros también en estos tiempos, a mí, Rodolfo Torres, como un obrero de Jesucristo, un siervo del Señor, a Jorge como un discípulo de Cristo, ¿no es cierto? Esta es la palabra que nos autoriza para hacer lo que nosotros hacemos en este programa que patrocina nuestro amado pastor Marco, ¿no es cierto? Hablar claramente las cosas, porque el apóstol Judas dice: contiendan ardientemente por la fe. Es decir, el apóstol Judas nos está diciendo: defiendan ardientemente, vehementemente, fervientemente, defiendan los valores cristianos, los Amén. Valores cristianos. Y yo busqué en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, qué significaba la palabra contender, que aparece en nuestra Biblia, la Reina Valera del año 1960, porque el apóstol Judas dice: contiendan ardientemente, contiendan. ¿Qué significa la palabra contender? ¿Y saben lo que dice el diccionario? Dice que contender significa luchar con armas. Mire lo que dice, lo que significa la palabra contender según la RAE: luchar con armas. Y otra definición que tiene es discutir para conseguir un propósito. Y yo quisiera comentarles un poquito con la primera definición: luchar con armas. Fíjese que esto es serio, de verdad, es un tema serio a considerar. Cuando yo era joven, yo nací en el Evangelio por misericordia de Dios, cuando era joven, 12, 14, 16, 18, 20 años, el Señor a mí me confrontó, y en una oportunidad el Señor me habló a mi vida y me dijo: ¿tú tomarías las armas por mí? En aquellos tiempos que el Señor me confrontó con esto de las armas, de tomar las armas, estaba en su mayor tensión, ¿no es cierto?, esa guerra civil allá en Irlanda entre los protestantes y los católicos. Era una guerra civil a muerte, cruel, sanguinaria, entre católicos y protestantes. Y yo, digamos, como evangélico y como jovencito, leía mucho sobre el tema y reflexionaba mucho sobre el tema, porque hermanos protestantes con armas, con metralletas en las calles se enfrentaban con los católicos, ¿no es cierto?, por el dominio,
por el control del país. Y yo, meditando en mi corazón, el Señor me habló y me dijo: ¿tú tomarías las armas por mí? Y yo le respondí al Señor que sí, que las tomaría. Probablemente, si Dios le hiciera esta misma pregunta a un joven en estos tiempos actuales, tal vez ese joven le respondería que no, porque hay otra cultura en el mundo, ¿no es cierto?, de rechazo hacia las armas. Pero en el contexto en que yo les cuento el testimonio, le respondí a mi Señor que sí. La segunda definición que hace la RAE sobre la palabra contender es discutir. Discutir. Y se trata, ¿no es cierto?, de discutir para conseguir un propósito. Y yo le pregunto a usted, mi estimado hermano, hermana, estimado pastor, obispo, si usted alguna vez ha discutido con alguien defendiendo los valores cristianos. ¿Ha discutido alguna vez con alguien defendiendo los valores cristianos? Antes que usted mismo se responda, quisiera decirle que de verdad, aun cuando eso significa, la palabra contendáis, que dice el apóstol Juan, contiendan, aunque significa discutir, yo le comparto con mucha humildad y respeto y temor de Dios, les comparto que no es necesario en estos tiempos, de verdad, no es necesario en estos tiempos que usted se ponga a discutir con alguien por defender los valores cristianos. Y yo le hablo esta palabra mirándole a sus ojos a través de la televisión y a sus oídos a través de la radio. Déjeme ese papel a mí, Rodolfo Torres, un profesor, un evangélico. Déjeme ese papel a mí de discutir. ¿Sabe? Hoy día estamos a jueves. Hace 2 días atrás, el martes, hoy día estamos a 11, el martes 9, estuve en el Congreso Nacional. Asistí a la Comisión Salud del Senado, en donde se estaba tratando el tema del aborto en 3 causales. Y llegó el momento de la votación. Y el senador Guido Girardi, que es el presidente de la Comisión Salud, dijo: yo voto a favor del aborto, pero quiero fundamentar mi voto. Esa es una prerrogativa que tienen los parlamentarios al votar. Ellos dicen: yo voto que sí, pero denme el tiempo para explicar por qué voto que sí. Y el senador Girardi votó a favor del aborto y pidió que le dieran el tiempo para fundamentar su voto. Y entre las explicaciones, los argumentos que daba para fundamentar su voto, ¿sabe lo que dijo el senador Girardi? Dijo que Jesucristo no existió nunca. Nunca existió alguien llamado Jesucristo, que Jesucristo no había existido. Bueno, terminó la sesión más o menos como a las 2:15, y yo me acerqué con otras personas, otro pastor que andaba conmigo, unas hermanas, nos acercamos de inmediato al senador Guido Girardi y comenzamos a hablar con él. Diríamos que en términos técnicos, académicos, fue una discusión, ¿no es cierto?, a pesar de que el tono siempre fue de mucho respeto, porque, bueno, él es un senador y estamos, ¿no es cierto?, en su lugar de trabajo, que es el Congreso Nacional. Pero ¿qué quiero decirle con esto? Que nos deje a nosotros discutir. A mí, Dios me llamó a hacer esto. Dios me llamó a escribir un libro de cómo hacer un país cristiano. Y Dios me llamó a predicar de estas cosas. Dios me llamó a tratar estos temas directamente, sin temor de ninguna naturaleza. Y yo voy al Congreso y hablo con los parlamentarios. Soy un lobista registrado, un lobista evangélico, técnicamente un gestor de intereses particulares, porque el trabajo lo hacemos en forma voluntaria. Los lobistas, ese nombre lobista se le da a las personas que cobran por lo que hacen. Los que no cobran, en el caso de nosotros, somos gestores de intereses, así lo define la ley. Ahora, si yo le estoy diciendo a usted, mi estimado hermano, mi estimado pastor, que no discuta, es porque usted tiene una mejor herramienta, usted tiene un mejor instrumento para contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Usted me preguntará: ¿y qué aconseja usted hacer si nos está
diciendo que no discutamos con nadie. ¿Y qué hacemos para cumplir con esa palabra de contender ardientemente por la fe? Usted tiene un mejor instrumento en estos tiempos modernos. Ese instrumento, ¿no es cierto?, se llama democracia, y exactamente se llama sufragio universal, es decir, el voto. Usted no tiene que ponerse a discutir con nadie. Usted tiene que ir el domingo 2 de julio a las primarias y allí, ¿no es cierto?, pedir una papeleta y hacer la raya donde corresponda. De esa manera usted, mi estimado, estará contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Usted vaya allí, después de investigar, después de escuchar, después de conocer a los candidatos, usted vaya ahí, ponga la raya, ¿no es cierto?, donde corresponda, y al ponerla en el candidato correcto, usted está rechazando a los demás, porque sabe que los demás son gente que está en contra de los valores cristianos. Así que no es necesario que usted se ponga a discutir, no es necesario que usted se pare allá afuera del Congreso con un megáfono a gritar cosas. Tampoco es necesario que se pare afuera de La Moneda con un megáfono a gritar cosas. Usted puede ir el día de la votación. Fíjese que este año 2017 tenemos 3 domingos. Vamos a votar 3 veces. A ver, ¿qué está diciendo? Sí, este año 2017 hay 3 domingos destinados a elecciones. El domingo 2 de julio, las primarias. El domingo 19 de noviembre, la primera vuelta presidencial. Y el domingo 17 de diciembre, la elección definitiva. Así que allí utilice, dentro del marco de la democracia, utilice ese instrumento poderoso que es el voto. Y de esa manera usted va a defender, usted va a promover los valores cristianos. Usted va a trabajar para que nuestro país sea un Chile cristiano. Pero le decía recién que en esta carta el apóstol Judas trata 2 temas. Primero, alentar a los hermanos a defender ardientemente la fe. Pero también en esta carta el apóstol Judas trata con aquellos que se han alejado, con aquellos que se han olvidado, aquellos, ¿no es cierto?, que han despreciado los valores cristianos. Mire, escúcheme bien lo que decía el versículo que nosotros leíamos delante, hablando especialmente de aquellos que han dejado de lado los valores cristianos. Dice el apóstol Judas: estos son manchas en vuestros ágames, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Y si usted lee la epístola enterita, y yo le combinaba a leerla porque es cortita, se va a dar cuenta de los calificativos y de los epítetos que utiliza el apóstol Judas para referirse a ellos. Yo en esta tarde quiero solamente considerar los que aparecen en el versículo que hemos leído. Dice que aquellos que han olvidado, han dejado de lado y desprecian los valores cristianos son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Los candidatos presidenciales, porque como le decía al principio, se trata de una predicación aplicada a la realidad que estamos viviendo en nuestro país, que son las elecciones presidenciales. Las nubes sin agua, ¿no es cierto?, que lo que nos dice la palabra de Dios se refiere a aquellos candidatos que han dejado de lado y desprecian los valores cristianos. Hay nubes, ¿no es cierto?, que son de gran bendición y que son las nubes con agua. Por ejemplo, estas nubes que cubrieron todo el cielo de nuestro país, desde Coquimbo, ¿no es cierto?, hasta el Maule, incluso más allá. Estas nubes benditas eran nubes con agua, y la lluvia ha caído en toda esta zona, ¿no es cierto?, donde hemos sufrido una sequía enorme,
donde hemos sufrido una sequía terrible ya por más de una década. Así que estas son nubes de bendición, porque son nubes que traen agua. Pero, ¿no es cierto?, dice la Escritura que aquellos que se han alejado de los valores cristianos son nubes sin agua. Y cuando un país, un territorio se llena de nubes sin agua, ese país entra en sequía. Los campos no producen y el labrador se arruina. Y fíjese que de verdad esto es lo que ha pasado en nuestro país. Nuestro país está seco, está arruinado, no hay inversión, aumenta el desempleo. El país no solamente se ha estancado en estos tiempos, sino que está retrocediendo. Hemos visto estos días cómo aumenta los jóvenes que en su tiempo tenían un trabajo y lo han estado perdiendo. Las nubes sin agua, ¿no es cierto?, las nubes sin agua corresponden a aquellos que se han olvidado de los valores cristianos y quieren reemplazarlo por los valores inmorales, pervertidos y distorsionados, que están bajo el paraguas de lo que ellos denominan progresismo. De verdad, mi estimado hermano, estimado pastor, obispo, cuando les estoy predicando acerca de esto, tengo a mi mente a la senadora Carolina Goich, la candidata presidencial de la Democracia Cristiana. Ella estaba el martes en el Congreso, porque ella forma parte de la Comisión Salud del Senado. Y llegó el momento en que le dieron la palabra. Señora candidata presidencial Carolina Goich, presidenta de la Democracia Cristiana, ¿usted está a favor del aborto? Y ella toma el micrófono, lo enciende y dice que está a favor del aborto. Habla del acompañamiento, porque ahí estaba también presente la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Pero, oiga, estimado, sin ningún remordimiento, sin ningún lamento, dice, no, yo estoy a favor. Es la candidata presidencial, pertenece a la Democracia Cristiana, ¿no es cierto? Vota a favor del aborto. Nubes sin agua. Estas son las nubes sin agua, que no son nubes de bendición. Imagínese una persona así, sentada en la moneda, gobernando para todos los chilenos, entre los cuales nos encontramos nosotros, los millones y millones que somos evangélicos. Si vemos el caso del señor Guillé, ¿no es cierto?, don Alejandro Guillé, él ha dicho que él va a profundizar las reformas que ha emprendido este gobierno. Es decir, va a ir mucho más allá que 3 causales, nada de que 3 causales, todas las causales, en cuanto a la relación entre hombres y entre mujeres. Ellos quieren pisotear, ¿no es cierto?, lo que ya se hizo y quieren derechamente establecer el matrimonio homosexual. Ahora, ¿para qué hablar de los candidatos del Frente Amplio? ¿No es cierto? Árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Por eso, en esta tarde le hablamos con todo el corazón a usted, para que usted contienda ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. ¿Y cuál es la forma? Enterarse de lo que está pasando en el país y en el momento de la elección ir con su voto y apoyar a ese candidato que converge, a ese candidato que coincide, que está de acuerdo con los valores cristianos que nosotros los evangélicos, ¿no es cierto?, estamos defendiendo y promoviendo ardientemente en nuestro país. Y con estas palabras termina el mensaje de la palabra y pasamos a la segunda sección del debate político. Y Jorge nos va a hacer la presentación. Las primeras elecciones conducentes a las presidenciales y parlamentarias son el domingo 2 de julio. Lo primero, levántese temprano y vaya a votar. La pregunta es, ¿por quién? Las nubes sin agua son Guillé y Goich. Los árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, son los candidatos del Frente Amplio. Los partidos y movimientos políticos que conforman el Frente Amplio son 11, y todos ellos, sin ninguna excepción, son ateos, laicistas, secularistas y liberales. Dicho en palabras al alcance de todo entendimiento, están a favor de legalizar todas las conductas que para nosotros son pecados.
Los árboles sin frutos son Beatriz Sánchez y Alberto Mayol. Ahora, en el bloque político Chile Vamos, compiten el domingo 2 de julio 3 candidatos: Sebastián Piñera, Manuel Osandón y Felipe Katz. Felipe Katz está en el mismo nivel de los candidatos del Frente Amplio. Así que quedan solo 2 candidatos que han optado por defender los valores cristianos. Son don Sebastián Piñera y don Manuel José Osandón. Le aconsejamos que escuche las entrevistas que les hagan. Mucha atención con lo que respondan. Recuerde que usted debe contener ardientemente por la fe. Hasta el momento don Sebastián ha tenido un desliz. Ha dicho que favorecerá la adopción por parte de parejas homosexuales, siempre y cuando sea un juez quien lo decida. Y cuando ese juez de verdad lo ha facilitado pensando en el interés superior del niño, nosotros creemos que si se toma en cuenta el interés superior del niño, jamás se le entregará en adopción a una pareja homosexual. Sebastián Piñera ha vuelto a rechazar el matrimonio homosexual. Don Manuel José Osandón se ha mantenido bien. Así es. Bueno, con esta introducción que nos ha hecho el hermano Jorge, abrimos un poquito, ¿no es cierto?, el debate. Lo hemos dicho claramente, no es necesario repetirlo, lo hemos dicho claramente, con la libertad que nos da la democracia, ¿no es cierto?, la ley que nos permite expresar nuestras opiniones personales, ¿no es cierto?, y por la autorización que nos da la palabra de Dios de mostrarle exactamente a usted cuál es el camino. Bendito sea Dios. Y decíamos recién, y yo sé que a muchos cristianos y evangélicos les ha llamado un poquito la atención, quisiera decirles que hoy día en la mañana, el CERVEL acaba de aceptar las inscripciones de los candidatos a las primarias legales. Es decir, ahora ya las primarias legales están definitivas, registradas, y van el domingo 2 de julio. Están los 3 candidatos de Chile Vamos y los 2 del Frente Amplio. Y sobre los 2 del Frente Amplio y don Felipe Katz de Chile Vamos ya nos hemos expresado claramente. Y también lo hemos dicho, ¿no es cierto?, con claridad, que el senador Manuel José Osandón, candidato presidencial, se ha mantenido bien hasta el momento. Y el que nos ha remecido un poquito en estos días es don Sebastián Piñera. Don Sebastián Piñera ha declarado enfáticamente que él no legalizará el matrimonio homosexual si llega nuevamente a la moneda. Eso a nosotros nos produce mucha complacencia. También él es contrario al aborto, así que con él la ley de las 3 causales va a quedar allí en el Congreso, ¿no es cierto?, en segundo plano, y probablemente en el futuro archivada, es decir, para que no vuelva. Pero ha dicho algo que nos ha llamado la atención a nosotros. Esto de que él en su gobierno va a reformar la ley de adopciones y le va a permitir a parejas homosexuales que puedan adoptar, siempre y cuando la adopción, ¿no es cierto?, sea la sentencia de un juez, y siempre y cuando el juez haya llegado a este veredicto pensando en el interés superior del niño. Y eso queremos explicarlo porque este es un programa no solamente, ¿no es cierto?, de entretención, sino que informativo, ¿no es cierto?, un programa profético, diríamos nosotros, un programa profético, sí, claro que sí, un programa profético, pero también informativo. Y en este sentido quisiera explicarle de qué se trata. Usted sabe que en su gobierno el presidente Piñera promovió, ¿no es cierto?, y logró que se aprobara eso que nosotros conocimos originalmente como el acuerdo de vida en común. Después se llamó acuerdo de vida en pareja y terminó llamándose acuerdo de unión civil. El acuerdo de unión civil es un nuevo estado civil en nuestro país, así como hay solteros, casados, divorciados, etcétera, etcétera. También hay un nuevo estado civil que se llama conviviente civil. Y los convivientes civiles pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, como también un hombre y una mujer. Esta ley del acuerdo de unión civil lleva más o menos como un año, un poquito más de ejercicio, ¿no es cierto?
y hasta el momento son muy pocas las personas que han recurrido a esta ley, y de los pocos que han recurrido, me parece que no más de mil parejas, el 80-85% son parejas heterosexuales, y solo una pequeña cantidad, 10 a 15%, ha sido esta ley usada por parejas homosexuales, tanto de hombres como de mujeres. Entonces eso ya es legal en nuestro país. Eso ya es legal en nuestro país. Que 2 hombres y 2 mujeres no pueden matrimoniarse, porque el matrimonio está para un hombre y una mujer. Pero sí pueden, como decimos nosotros, ausearse. Es decir, usar el AUC, el acuerdo de unión civil. Y esas 2 personas, ¿no es cierto?, es como una forma de matrimonio, sin duda alguna, porque las personas tienen prácticamente los mismos beneficios, los mismos derechos de un matrimonio. Pero ellos, la ley de acuerdo de unión civil no les permite, ¿no es cierto?, optar a la adopción, porque la adopción es otra ley. La adopción es otra ley. Entonces ya es legal en Chile que 2 hombres y 2 mujeres, entre comillas, como que se casen por medio de la UC. Entonces, lo que el presidente Piñera está anunciando es que en su gobierno va a reformar la ley de adopción, porque en la ley de adopción solamente están incluidas las parejas heterosexuales. Y como todo el mundo reclama, una ley bastante engorrosa que le hace a la gente esperar, y prácticamente cuando ya llega el momento de concederle el niño a alguien, ya tiene 3 años y prácticamente se perdió la oportunidad de ese lazo, ¿no es cierto?, afectivo que se crea cuando los niños empiezan a mirar a un padre, a una madre, y empiezan, ¿no es cierto?, a recibir los cariños y atenciones de él. Bueno, él ha propuesto trabajar para reformar esa ley, hacerla más expedita. De hecho, en estos días hemos sido sacudidos por esa noticia que dice, digamos, que da cuenta de que se están vendiendo. Hay gente que está en una red, ¿no es cierto?, delictual, vendiendo chilenos, criaturas que han sido dejadas ahí en el Sename, ¿no es cierto?, vendiéndolo a parejas en el exterior, usufructuando de esto. Esta es la misma gente que la que grita en la calle contra el lucro, ¿pues? Esta es la misma gente que marcha gritando no al lucro. Están lucrando con esos niños que no tienen un papá y una mamá y que están ahí dejados, ¿no es cierto?, al cuidado del Sename, vendiéndose a parejas extranjeras. ¿Qué me dice usted? Y bien rapidito, ahí ya no hay tanto trámite que hacer. Bueno, pero en la ley actual es así, ¿no es cierto? Entonces él la va a reformar para permitir que la gente que ha suscrito un contrato de acuerdo de unión civil también pueda optar. Pero esa posibilidad, digamos, va a ser la consecuencia de un veredicto judicial. Y un juez puede llegar a decir, ya, este niño es un trámite judicial. Este juez puede llegar a decir es que este niño puede ser adoptado por una pareja homosexual. Pero el juez puede llegar a decir eso cuando ha hecho un análisis exhaustivo de que verdaderamente eso es lo que más le conviene al niño. Porque ¿sabe cuál es el problema en esto? Se mira a las parejas homosexuales como si a ellas se les estuviera reconociendo el derecho de adoptar. No es así. Esto tiene que funcionar de esa manera. La ley, cuando se trata de la adopción, la ley tiene que mirar al niño. Tiene que pensar en el niño. El interés superior del niño es cuando la gente que está a cargo, ya sea jueces o custodios, ¿no es cierto?, de alguna institución gubernamental, tienen que mirar lo que le conviene al niño. Ahora, si el juez de verdad, ¿no es cierto?, mira lo que le conviene al niño, nunca le va a entregar un niño en adopción a una pareja homosexual, porque le cuento que las parejas homosexuales que han suscrito la UC, en promedio no duran ni un año auseados y ya se están desahuseando, es decir, divorciando, entre comillas. Entonces son gente que no son parejas, ¿no es cierto?, que no tienen estabilidad. Puede que haya alguna excepción, ¿no es cierto?, de parejas que lleguen más lejos. Sería bueno saber cómo es la relación que tienen, si hay, ¿no es cierto?, violencia intrafamiliar, si se tratan con cariño, ¿no es cierto?, como corresponde. Así que
pero en general son parejas que duran 6 a 12 meses y ya se están auseando, se están desahuciando y auseando con otro y desahuciando y auseando con otro y desahuciando, etcétera, etcétera. Entonces, dígame usted, ¿qué estabilidad le van a dar? ¿Qué ambiente le van a dar a un niño para que crezca y se desarrolle? Así que, si bien es cierto, el expresidente Piñera está como abriendo una puerta, la verdad es que también diplomáticamente está diciendo de que eso jamás se va a poder concretar, porque nunca, si se mira realmente el interés superior del niño, nunca, ¿no es cierto?, un juez se lo va a poder otorgar a una pareja homosexual que no dura nada, auseado, no dura nada, mientras que una pareja heterosexual, ¿no es cierto?, tiene, obviamente, han aumentado los divorcios en nuestro país, pero tiene, obviamente, un periodo más largo de convivencia, y de verdad una pareja que no puede tener hijos, que no puede tener niños, que adoptan, ¿no es cierto?, se produce allí como un polo que hace que el matrimonio se afirme y se extienda en el tiempo. Pero, bueno, yo le explico estas cosas, usted evaluará, usted reflexionará, lo importante es que el 2 de julio usted vaya y vote por Piñera o por Osandón. Jorge, un comentario tuyo. Bueno, yo estaba haciendo mis propios sondeos. Me parece. Y, profe, está entrando como diríamos en Nípica, un caballo por los palos, y que también es muy de mi agrado, y el diputado que está inscrito, quisiera que usted informara a nuestros hermanos pastores, a nuestros hermanos evangélicos, porque hay un Felipe Cast y hay un José Antonio Cast. Claro. Bueno, es bueno eso explicarlo, ¿no es cierto? Sí. Son 2 diputados, don Felipe Cast, don José Antonio Cast, ambos diputados, y ambos son candidatos presidenciales. Don Felipe Cast, presidente de un partido político que se llama Evópolis, que pertenece al conglomerado Chile Vamos, está postulando, pero como ya le dije, es un árbol otoñal, ¿no es cierto?, sin fruto. ¿Por qué? Porque don Felipe Cast está a favor del matrimonio homosexual, y eso por supuesto que es muy contrario a los evangélicos. Pero está don José Antonio Cast. Pero ¿cuál es el tema? Exacto. Que nosotros en este momento estamos enfocados en las primarias. Exacto. Y don José Antonio Cast no va a primaria, él va directo a la primera vuelta. A ser presidente. Así que tus comentarios sobre las primarias legales. Bueno, como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, levántese a votar, apoye a un candidato cristiano. Usted sabe, muy de mi agrado es el expresidente Sebastián Piñera. Creo que tiene mayores condiciones porque él ya fue presidente, y bueno, tiene mucho, siempre yo lo he dicho, tiene mucha expertise, creo que se llama usted. Sí, expertise. Es de expertise, claro, sobre todo lo laboral, que es lo que a mí me llena de gozo y de gloria para el Señor, poder dar una fuente de trabajo a tantos hermanos que en estos momentos lo necesitan, y él ha cumplido cuando ha dicho que va a crear 1,5 millones de empleos, así que eso me tiene motivado, y en esta instancia yo lo insto a que se levanten, hermanos cristianos, y vayan a votar. Bueno, esa es la... debemos nosotros reconocerlo. La Biblia habla del hombre a quien Dios da riquezas. El expresidente Piñera, digamos, ha inscrito, digamos, su registro, sus intereses, sus propiedades, ¿no es cierto?, su dinero, sus recursos, y él ha manifestado, esto es conocido, que su fortuna alcanza los $600 millones. Ahora, hay un reclamo con esta cifra porque es como nosotros hemos leído en los boletines internacionales que siempre dan la lista de los más ricos del mundo, y don Sebastián Piñera aparece como con $2.500 millones. Hay una diferencia. Pero el expresidente Piñera se ha encargado de decir que los 600 millones es como el avalúo fiscal y los 2.500 millones es como el avalúo comercial. Por ejemplo, una persona puede tener una casa que cuesta 50 millones de pesos, el valor comercial, pero si va al avalúo fiscal son apenas 8 o 10 millones. Entonces eso se ha producido. Así que, y como en el caso de la inscripción del patrimonio, los candidatos tienen que poner el valor fiscal. Les repito, los candidatos que tienen que dar a conocer su patrimonio, ¿no es cierto?, tienen que poner el valor fiscal de lo que tienen, no el valor comercial. Así que ahí está la explicación. Pero debemos reconocer que Sebastián Piñera es un hombre
inmensamente rico, ¿no es cierto? Y sabemos que es gente que nació en la clase media. Su papá fue un funcionario público, ¿no es cierto? Pero no cualquier funcionario público tampoco, digamos alguien que trabajó en el escritorio de sentado, ¿no? Porque él fue embajador, un diplomático, es decir, digamos, dentro de la élite, de la gente que trabaja en la administración pública. Pero debemos reconocer que es un hombre a quien Dios ha bendecido y que le ha ido bien, ¿no es cierto? Él no está preso, él no está, digamos, en procedimiento de alguna causa que lo conduzca a la cárcel, así que él debemos nosotros entender y aceptar que su dinero lo ha ganado legítimamente. Pero una cosa buena que tiene él en su gobierno, ¿no es cierto?, que bendijo al país con más de 1.250.000 empleos. Amén. Y esto es lo que necesita todos los países del mundo, lo que necesitan es empleo. En Estados Unidos, Donald Trump, en los 3 meses que lleva, ha creado casi 600.000 empleos. Esto es lo que necesita, esto es lo que necesita el pueblo. El pueblo necesita trabajar, y nosotros como evangélicos destacamos esto porque nosotros somos gente que hemos creído en la teología calvinista, y Calvino decía, ¿no es cierto?, que trabajar era la evidencia de que el hombre era salvo. Fíjese, Calvino decía que la evidencia de que un hombre es salvo es que tiene trabajo, que trabaja. Entonces, Sebastián Piñera, oiga, si los trabajos había trabajo, una cantidad, por eso que llegó tanta gente de otros países a venirse acá, porque aquí había mucho trabajo. Entonces, la ilusión es que él va a hacer lo mismo, porque ha dicho ya que él va a volver a crear la misma cantidad de empleo. Y lo bueno que eran buenos empleos, es decir, con contratos, con previsión, con salud, FONASA, ISAPRE, etcétera, etcétera. Así que, oiga, pucha, que nos entusiasma eso. A mí, en lo personal, digamos, que la gente tenga trabajo. Eso es lo que se requiere trabajo, y eso lo puede hacer don Sebastián. Pero, si alguno, ¿no es cierto?, analiza los otros aspectos, digámoslo con claridad. Él ha dicho que él no cree en el matrimonio homosexual, que él cree en el matrimonio entre un hombre y mujer, así que él no va a legalizar. El Móvil, con la Fundación Igual, el MUM y todas las organizaciones homosexuales pueden hacer todos los diálogos que quieran, los diálogos ciudadanos que quieran en todo el país. Pero si el Sebastián Piñera vuelve a la moneda, él no va a legalizar el matrimonio homosexual, ni tampoco va a legalizar el aborto, en ninguna causal. Así que ojalá este proceso de que se está viendo a la ley, si bien es cierto, el pasado martes se aprobó la idea, pero fue en una aprobación en comisión. Todavía quedan más de 100 indicaciones que ver, así que se puede estar en todo el año en eso, a pesar de que el gobierno quiere sacarlo para junio. Pero oraremos al Señor y haremos las gestiones para que eso se retrase, de manera que si don Sebastián llega a la moneda, eso va a quedar allí, guardadito, ¿no es cierto? Y en un tiempo más se archiva y queda así. Él es contrario al matrimonio homosexual y es contrario al aborto. Debemos tenerlo claro, y ya expliqué bien de qué se trataba, ojalá que se me haya entendido, expliqué de qué se trataba de su propuesta de ver el tema de la adopción. Pero, como ya le expliqué, muy difícil que una pareja, porque nunca el interés superior del niño va a caer en manos de eso. Y Osandón se ha mantenido fiel, él ha sido un muy buen alcalde por 20 años, como él dice, en una comuna de izquierda, él siendo de derecha y siendo rico, porque él mismo ha dado testimonio de eso, ha sacado casi el 80% de los votos. Es decir, es un hombre que hace bien la pega. Y de verdad, digamos, él tiene planteamientos que son muy útiles para la clase media, para los pobres, la clase media y para todos los chilenos en general. Él tiene muy buenos planteamientos, pero, digamos, él tiene un nivel de conocimiento menor y en las encuestas no está marcando mucho, pero bueno, usted sabe, mi estimado hermano, órele a Dios, clámele a Dios, que Dios le pida luz, que Dios le dé luz para que usted pueda ir. Lo importante es que usted vaya el domingo 2 y vote por uno de ellos, lo que el Señor le ilumine, mi estimado hermano. Bien, y vamos viendo ya la hora, ¿no es cierto?, que ha transcurrido. Le agradecemos a Dios profundamente por tener este espacio, Amén. Este programa. Dios bendiga
grandemente a nuestro pastor Marco y bendiga la Radio Corporación en todo Chile y especialmente aquí en Viña del Mar por esta preciosa oportunidad que nos da. Y aprovechando el último tiempo, entonces vamos a pasar a lo que llamamos nosotros, un poco, digamos, homologando lo que se hace en el Congreso, la hora de incidente. Jorge, ¿qué tendrías tú que decir? Me parece que tienes algo importante que decir sobre Viña del Mar. Sí, pero estaba en oración, profe, y mire, creo que no estamos tanto como para horas de incidente, así que hay una situación especial en el país. Estamos en el mes del mar. Me gustaría dar un gran saludo a la Armada de Chile y nuestro héroe nacional, Arturo Prat Chacón. Usted es profesor de historia, así que... Pero yo le tengo un afecto muy grande a Carlos Conde. Bueno, todos los que participaron en esta gran acción heroica, y que para un soldado chileno el primer prójimo es nuestra patria. Así que feliz mes del mar, feliz 21 de mayo. Ya se sienten los himnos y los sones, ya los colegios van a desfilar, así que estoy feliz porque un referente cristiano es don Arturo Prat Chacón para mí, una familia como la de Jesús. Bueno, y la acción que hizo, Jesús dijo, ama a tu prójimo. Para él fue, para un soldado marino, el primer prójimo en la patria. Así que voy a regalarle una oración a toda la Armada de Chile y a todos nuestros soldados que participaron en esta heroica acción un 21 de mayo. Bendito sea. Amado Jesús, Señor, en tu nombre, amado Jesús, tú lo dijiste, pedid y Dios dará. Pido de nuevo paz para esta gran nación que es Chile, copia feliz del Edén que nos dio por baluarte el Señor. En este mes del mar, que tu paz, tu amor, tu alegría reine y que se sienta los himnos de nuestra patria. Amén, amén. Amén. Dios bendiga a nuestra gloriosa Armada de Chile. Exacto. ¿No es cierto? Limpiecita en términos de la probidad económica, porque lo que ha sucedido en el ejército, lo que ha sucedido en Carabineros, nos duele y nos avergüenza y también nos llena de impotencia. Pero tienes un minuto para hablar del tema de Viña del Mar también que tú querías, Jorge. Claro. Bueno, hay dos situaciones, una deportiva, que es para mi buena amiga, la alcaldesa, la señora Virginia Reginato, que, bueno, ella ha sido una de mis ideas, hacer un mural en el estadio, y tuve la gran alegría de poder ir a ver uno de los partidos, y estaba este mural, y fue tanta mi alegría que los niños se sacaban fotos, y no sé, yo no lo he constatado, pero me dijeron que lo borraron el mural, y bueno, un llamado a la alcaldesa para que lo reponga. ¿Y lo demás? Sí. Y lo otro es que los parquímetros, que yo los tuve cuando comenzaron, tuve los parquímetros, tuve toda esta gente que cuida autos, un saludo para todos los cuidadores de autos de Viña del Mar, y que creo que se van a hacer parquímetros en toda la población Vergara. Ya. Desde la avenida Perú hasta la avenida Los Castaños. Ya. Y desde 1 Norte hasta 15 Norte. Todo eso se va a parquear, es decir, para estacionarse a partir del segundo semestre, entiendo, de junio, va a haber que pagar. Bueno, el Señor nos pidió que fuéramos justos. Así que, alcaldesa, usted siempre tenía ese dicho, yo no sé por qué al Jorge no le puedo decir que no. Bueno, para ser justo, tendría que liberar el estero. El estero. Claro, sí, claro, esto tiene que ser justo. Exacto, dejar todo el estero, Hay todo el estero libre para estacionamiento. Para la clase media, para los cansados y agobiados de tanto estacionamiento chilena, ¿no es cierto? Y tanto parte que le pasan a uno. Claro. Así que un gran saludo para la alcaldesa y todo su consejo, y esperar que esta lluvia bendita que nos hacía tanta falta no cause estrago y daño en nuestros hermanos, nuestro prójimo. Así que un bonito fin de semana y lleno de bendiciones. Amén. Muy bien clarito el mensaje. Yo me quedan ya 30 o 40 segundos en mi oportunidad para Hora Incidente. Yo quería destacar, pero ya lo hice, digamos, en la predicación y en el comentario, ver la pasividad, digamos, la desfachatez, tal vez, ¿no es cierto?,
de la senadora Carolina Coich a aprobar el aborto, presidenta de un partido cristiano, así sin ningún dolor, sin ningún remordimiento, sin ningún lamento, sin decir pucha, pero yo creo que ella tuvo una gran oportunidad para potenciar su candidatura entre la gente de centro, la clase media, entre los cristianos, entre los evangélicos. Ella se hubiese rechazado, pero ella aprobó el aborto. ¿Qué coincidencia tiene con nosotros? Que el Señor le bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones. Bendiciones a todos los hermanos. hermanos. Gracias. Sí. Gloria Gracias. a Dios. Gloria Dios a le Dios. bendiga. Corporación Nuestra Radio.